En inglés hay 3 tipos de verbos: los verbos auxiliares, los verbos modales y el resto del diccionario. Comprenderlos te llevará realmente a saber cómo funcionan sus formas negativas, interrogativas, sus estructuras y, por supuesto, sus respuestas. ¿Todavía no lo controlas bien? No te preocupes, yo te lo explico. ¡Let's go! El primer tipo de verbos que vamos a ver son los verbos auxiliares. En inglés existen 3 verbos auxiliares: el verbo to be, el verbo to have y el verbo to do. Estos 3 verbos se llaman auxiliares porque no necesitan ser auxiliados o porque ayudan al resto. Pero si tengo 3, ¿cuándo es uno y cuándo es otro? Pues muy sencillo. Nosotros, cuando tenemos el verbo to be en la frase, siempre se va a auxiliar él solo. Auxiliar quiere decir que vamos a utilizarlo para su forma negativa, su forma interrogativa y, por supuesto, para responder en esas respuestas cortas, ¿ok? Da igual que esté en presente o que esté en pasado, siempre va a ser un verbo auxiliar. En cambio, el verbo have también es un verbo auxiliar, pero solo cuando va acompañado, literalmente acompañado, de la partícula got o acompañado de un verbo en participio. Acordaros, participio, ed o tercera columna cuando hablamos en esa estructura de pasado. Si el verbo have va acompañado de got o de un participio, el verbo have es un verbo auxiliar, tanto en presente como en pasado. Pero si nosotros decimos el verbo have a secas, o sea, sin got o sin ese participio, no es un verbo auxiliar. Por lo tanto, no vamos a poder usarlo directamente en su forma negativa o en su forma interrogativa, y mucho menos para responder. Cuando va solito, es como si fuera el resto de verbos, como el resto de la lista del diccionario de los verbos. El verbo to do, que es el tercero de la lista, la particularidad que tiene es que va a ayudar al resto del diccionario, menos a ese verbo to be, a ese verbo have con got o con un participio, o a los modales. Va a ayudar al resto del diccionario. Ojo, incluso a sí mismo. Que nosotros tengamos en la frase el verbo to do no significa que nosotros podamos negarlo simplemente sin poner otro verbo to do justo detrás. Ahora los ejemplos lo veis mejor. You are my friend. You're my friend. You aren't my friend. Are you my friend? Yes, I am. No, I'm not. This is my house. This isn't my house. Is this my house? Yes, it is. No, it isn't. She has a dog. She doesn't have a dog. Does she have a dog? Yes, she does. No, she doesn't. She has got a dog. She's got a dog. She hasn't got a dog. Has she got a dog? Yes, she has. No, she hasn't. We do homework. We don't do homework. Do we do homework? Yes, you do. No, you don't. El segundo grupo de verbos que nosotros tenemos son el resto del diccionario, básicamente menos los modales. El resto del diccionario siempre va a depender, para poder hacer su forma negativa, interrogativa y sus respuestas cortas, que tenga o no tenga un verbo auxiliar o modal en la frase. En el caso de que no tenga ningún verbo auxiliar o modal en la frase, como siempre, vamos a tener que usar ese verbo to do, does. En tercera, did en pasado, does y did se llevan la info del verbo. They work in this company. They don't work in this company.
Do they work in this company? Yes, they do. No, they don't. She eats salad. She doesn't eat salad. Does she eat salad? Yes, she does. No, she doesn't. Estos verbos, o sea, el resto del diccionario, siempre se van a servir de los verbos auxiliares para hacer tiempos compuestos, tanto continuos como perfectos. Ojo, incluso los propios verbos auxiliares también se usan a sí mismos doblándose para hacer esos tiempos compuestos, continuos y perfectos. Y por último, pero no menos importante, en la lista tenemos los verbos modales. Los verbos modales ya los veremos nosotros juntos en clase, pero los verbos modales, déjame contarte que son 12 de momento, porque dentro de nada se van a quedar en 10, pero de momento son 12. Estos 12 verbos tienen la particularidad de que son completamente anárquicos, o sea, básicamente tienen sus propias normas y miran tanto al grupo número 1, que son los verbos auxiliares, y al grupo número 2, que es el resto del diccionario, les miran y les dicen vendidos, auxiliados, modificados. Básicamente, para entender sus normas, es todo lo que aprendemos con el grupo número 1, que son los verbos auxiliares, y el grupo número 2, que son el resto del diccionario. Los verbos modales pasan completamente de todas esas normas y tienen las suyas propias. Pero lo más importante en este vídeo es que cuando nosotros tengamos un verbo modal en la frase, nosotros no vamos a necesitar auxiliarlo con el verbo to do. ¿Por qué? Porque ellos mismos se niegan, se interrogan y se responden ellos solos, sin ayuda de nada más. Ejemplos. You can go. You can't go. Can you go? Yes, I can. No, I can't. They must study. They mustn't study. Must they study? Yes, they must. No, they mustn't. Así que, como habéis podido ver, comprender estas tres familias de verbos es muy importante porque siempre van a estar implícitos. Cuando vosotros estéis estudiando esos tiempos verbales, no tengáis la sensación de que tiempo nuevo, norma nueva. Siempre va a ser exactamente igual. Os regalo una frase. Si tengo un verbo auxiliar o modal en la frase para hacer su negativa o interrogativa, siempre voy a usarlos. En el caso de que no tenga ningún verbo auxiliar o modal, como siempre, voy a auxiliar negativas interrogativas con ese verbo to do. El verbo to do coge la info del verbo y ya no lo volvemos a poner en el verbo de la acción, esa S, esa ed en el pasado. Lo veremos tranquilos en los siguientes vídeos. Si tienes cualquier tipo de duda, ya sabes, me puedes escribir en comentarios y en cuanto pueda prometo que yo respondo. Y como siempre me ayudáis muchísimo con el canal, dándole like, suscribiéndoos para no perderos nada y compartiendo el vídeo con un amigo que también esté estudiando inglés. Nosotros nos vemos en el siguiente. Bye bye.